Melanoma cutáneo. Ya se había conversado que el cáncer de piel, los cánceres de piel melanoma representaban el 4% de todas las neoplasias malignas, ¿no? El melanoma cutáneo se origina a nivel del estrato basal, concretamente aquí, en estas células llamadas melanocitos, ¿no? Esta es una ampliación, ¿no? Cuyo cuerpo soma se localiza precisamente hacia la base, está en contacto con la membrana basal, y el resto presenta arborizaciones que se introducen en la capa espinosa. Muy bien. Entonces, el melanoma en sí, el melanoma cutáneo es una neoplasia maligna que proviene de los melanocitos. La localización de la piel representa el 95%. Ahora, existe melanoma de la mucosa, por ejemplo, melanoma del canal anal o melanoma de la conjuntiva del ojo, que son formas más raras y hasta cierto punto un poquito más agresivas, ¿no? Entonces, el tema que hoy nos centra hablar es básicamente hablar de cáncer de piel, concretamente el melanoma más común, que es el de la piel. ¿No? Ahora, dentro de la piel, la localización más frecuente es en las extremidades inferiores y en la cabeza, ¿no? Como dice acá, es el más maligno de los cánceres de piel. ¿Por qué? Porque su diseminación suele ser hematógena y linfática a la vez. Yo voy adelantando, estos son datos epidemiológicos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una paciente pueda tener melanoma, no? Uno está en la piel, pues, los individuos que toleran mal el sol, y estos son los tipos de piel que me supongo deben haber visto en dermatología, ¿no? Los que están más expuestos son precisamente el tipo de piel tipo 1 y tipo 2, ¿no? La piel muy blanca y la piel blanca. Ya la piel morena clara y la morena en sí tiene menos incidencia de melanoma, ¿no? Quizás por la protección que ejerce otros elementos de la pigmentación de ese nivel. Ahora, entonces ya habíamos dicho que la raza blanca es más susceptible a lesiones cutáneas, pero no, a diferentes lesiones cutáneas, sean cáncer de piel, melanoma y no melanoma. Y el otro factor de riesgo es la exposición a la radiación ultravioleta, o sea, la luz del sol, que como bien dice acá es el único factor de riesgo que puede ser evitado, ¿no? Eh, Ahora, otros factores de riesgo son los nevos, los famosos lunares, y depende del tipo. Si hablamos de un nevus melanocito congénito, es decir, son lunares que aparecen al nacer o en la primera infancia, y sobre todo si son grandes, el riesgo de que esto pueda invocar en el futuro un melanoma va a abarcar de un rango de 5 a 6%. Ahora, es diferente hablar de un nevo melanocítico congénito de uno adquirido, es decir, que aquel que aparece en el transcurso de la vida, ¿no? Este lunar recién me apareció cuando tenía 10 años, ¿no? Y como dice acá, el riesgo va a ser variable según el tipo, el tamaño, el número y dónde esté localizado. Ahora, si nosotros tenemos esos nuevos adquiridos que nos aparecen más de 50, que ya sería pues una exageración, es más de 3 veces el riesgo de contraer melanoma. Ahora, hay que tomar en cuenta algo. A partir de estos nuevos melanocíticos adquiridos, el melanoma solamente se presenta en la cuarta parte. Quiere decir que las 3/4 partes del melanoma se originan en lunares de novo, es decir, no me aparece un lunar que me apareció en ese momento y ahí nomás me vino la enfermedad. Y solamente una cuarta parte de estos melanomas se originan aquí, en nevos que se han adquirido. Este lunar lo tengo hace 10 años, pero hace 2 empezó a molestarme, por ejemplo. Otro tipo de melanoma son los nevos, perdón, son los nevos displásicos atípicos, ¿no? Que son una vez que aparecen, pero ¿en qué se diferencia de los melanomas, melanocíticos adquiridos? Que estos son de bordes regulares, de un solo color. En cambio, estos nevos displásicos atípicos tienen una estructura irregular, son de un color heterogéneo en su interior, y el riesgo se incrementa 6 a 10%, pero también tiene que ver con el tamaño de los lunares. Si son múltiples, y es decir, más de 5 nevos grandes, grandes, ¿qué significa? 5 milímetros, el riesgo puede incrementarse. Ahora, la historia familiar también puede estar relacionada, ¿no? Si un pariente, por ejemplo, ha tenido un reciente melanoma, el riesgo de que yo lo pueda contraer, por ejemplo, es un 5 a 10%. O si tiene dos parientes con historia de melanoma, el riesgo se incrementa o está entre 2,3 hasta 10. Bueno, la inmunosupresión, bueno, este es al revés, por si acaso. Eh, la inmunosupresión sí juega un papel importante. Las defensas bajan y pueden aparecer otros tipos de lesiones en la piel, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi. Pero el melanoma también está relacionado con una inmunosupresión. Ahora,
El factor más ambiental más relacionado con el desarrollo de melanoma es el que puede ser evitado, es decir, la exposición a los rayos ultravioleta. Y hay que saber que existen los rayos ultravioleta, unos los famosos UVA, UVB. El UVA es aquel que daña la epidermis y la dermis, pero es una exposición o un daño agudo, como por ejemplo el hecho de que vamos el domingo a la playa y resulta la piel quemada, ¿no? O lo bronceada, como dicen, ¿no? Y ese daño es en la dermis, epidermis y dermis. Esos son generalmente causados por los rayos UVA, pero los que van a desencadenar el melanoma son los rayos UVB, que se representa el 5% de la radiación solar y donde su fuerza de concentración no es tanto en la epidermis, sino en la misma dermis, precisamente en la capa basal. Entonces estos son los que realmente son los que ocasionan el daño y que se desemboca el melanoma. Ahora va a depender la hora del día, ¿no? Ustedes han escuchado que protegerse el rayo sol entre las 10 hasta las 4 de la tarde, la latitud, por ejemplo, las personas que están más cerca del Ecuador, como algunos países como Australia, por ejemplo, la altitud es obviamente mientras más altura alcancemos en la serranía, por ejemplo, mayor será la concentración de estos rayos UVB. Las condiciones meteorológicas sí, porque la nubosidad filtra parcialmente los rayos ultravioleta, ¿no? Obviamente no es lo mismo estar en un día soleado que en un día nublado, pero eso no quiere decir que porque esté nublado no me tenga que proteger, ¿no? Igual va a haber rayos UVB. Y la reflexión que puede ocasionar, ¿no? Por ejemplo, aquellos que están viviendo en el mar, frente al mar de Huanchaco y creen que teniendo su techo, protegiéndose del sol, mirando al mar, colocándose pues en su silla andadora, ¿no? No creen que eso les va a exponer, no, también la reflexión es bien importante. Entonces, los rayos ultravioleta, ¿cómo pueden ocasionar que el melanoma se progrese? Porque daña directamente el DNA y eso ocasiona mutaciones que con el tiempo se vuelve crónico y son mutaciones crónicas que luego van a relucir en un momento de la vida y también los rayos ultravioleta dañan la respuesta inmune en la piel, porque queramos o no, hay un sistema inmune en la piel que al dañarse no va a poder proteger de aquellas células que salen digamos, se salen de control en cuanto a la proliferación. Ahora, la exposición crónica en este tipo de trabajos, por supuesto, ellos tienen que colocarse sombreros de ala ancha, en este caso un casco de ala ancha, y un bloqueador solar que les pueda proteger precisamente las partes más sensibles o expuestas al sol. Porque les recordar que el efecto es acumulativo, es crónico, y eso puede encadecer la presión de estos melanomas. Ahora, los bloqueadores solares, por si acaso, no tengo ningún conflicto de intereses, pero no encontré pues bloqueadores solares genéricos, por así decirlo. Si es una piel más joven, nosotros podemos recomendar esto, el Umbrella, Intellie o Lisdin. Ojo, esto es lo importante que tienen que ustedes observar a la hora de recetar pues un bloqueador solar, el filtro de protección solar 50 Plus. ¿Qué quiere decir? Si una persona, depende del tipo de piel, si una persona dice que se demora, si yo me pongo al sol, yo en 10 minutos me demoro en quemarme, en broncear. Entonces, esos 10 minutos multiplicados por 50 da una protección de 500 minutos. A eso se refiere este significado del 50 Plus. Ahora, si el paciente ha tenido un antecedente de neoplasia maligna de piel o tenía una lesión precancerosa, que es una queratosis satínica, se recomiendan estos bloqueadores solares de erifotona, ¿no? Ahora, dentro de la patogénesis, tenemos que ver que todo se debe a un conjunto de activación de protooncogenes y la supresión de genes supresores tumorales, valga la redundancia. Por ejemplo, yo sé que hay mutaciones de la vía de la producción celular. Nosotros tenemos que puede haber una alteración del protooncogen BRAF, ¿no? Que representa el 60 al 70% de estas mutaciones de la vía de proliferación celular, ya que el BRAF codifica una serina, una sinasa de serina, trionina, posterior a la NRAS, ¿no? Y eso activa toda esta cascada. O a veces puede haber mutaciones también de la vía de proliferación celular, no en el BRAF, sino en el que le antecede, que es el NRAS y que representa un 10 a 15%. Este es el más común, de 60-70%, y este es un 10 a 15%. ¿Qué hacen esos protogenes activados? Aumenta pues la actividad de las ciclinas del gen de retinoblastoma y aumenta la transcripción y por lo tanto la proliferación. Pero también puede aumentar, ¿qué cosa? La actividad del P16. ¿Qué hace el P16? Normalmente el P53 a este nivel, el P16 inhibe al M2.
y este inhibe ¿quién? Al P53. Entonces, si sencillamente se activa el P16, puede haber mutaciones de los genes supresores tumorales. ¿Y qué va a suceder? Que este gen supresor tumoral, que también es el PTEN, activa toda esta cascada, no favoreciendo la apoptosis, sino la transcripción. Y entonces, obviamente, esto se potencia y representa el 20% de todas las mutaciones de los genes supresores tumorales, y aumentando la transcripción y favoreciendo la proliferación. Entonces, se altera el protongen BRAF o se altera el NRAS, obviamente va a haber un aumento de la transcripción y un aumento de la proliferación. Y encima, si yo se altera el gen supresor tumoral como el PTEN, sencillamente no va a haber apoptosis y esta vía de la proliferación va a estar más activa, desencadenando todo el cuadro clínico que nosotros vemos. En melanomas que no tienen exposición solar, por ejemplo, puede decir, doctor, yo nunca he estado expuesto al sol, que no sé cuánto, los genes que se ven alterados es el RTK, que a su vez activa toda la cascada del NRAS y el BRAF de manera indirecta. Ahora, también puede haber alteraciones de los genes supresores del P16. Aquí quería hacer un poquito más de explicación. Normalmente ocurre esto. Ese es el gen de retinoblastoma que está fosforilado. ¿Qué hace? Normalmente inhibe el crecimiento celular, inhibe la proliferación y disminuye la sobrevida de estas células. Entonces, en este caso, lo que se altera es el CDK, no lo voy a variar con esto, lo que se altera el CDKN2A, que tiene que ver precisamente con la regulación de estos genes supresores tumorales. Lo que va a ocasionar en esta cascada sencillamente que alterarse el CDKN2A, lo que va a aumentar es un aumento del crecimiento celular, de la proliferación y la sobrevida de estas células, haciendo que la célula se vuelva inmortal, más que todo. Ahora, el melanoma, entonces, solamente resumiendo, el melanoma, entonces, cutáneo representa el 95% de todas las neoplasias cutáneas. Se origina a nivel del estrato basal, en las células llamadas melanocitos. Existen agentes factores de riesgo, que, por ejemplo, que son la raza blanca, el tipo de piel más afectado es el tipo 1, tipo 2, también la presencia de lunares o nevus, y ya saben que existe el nevus congénito, el lunar que lo tenemos en el nacimiento, el nevus melanocítico adquirido, aquel lunar que aparece en el transcurso de la vida, ¿no? Y que puede alterarse, y también existe el nébulo displásico, que se diferencia del melanocítico adquirido por sus características de bordes irregulares y que no presenta un solo color, no es uniforme, ¿no? Y el factor más importante es los rayos ultravioleta. Pero esto también tiene que ver con que los rayos ultravioleta dañan la estructura del DNA y también disminuye la respuesta inmune de la piel, pero también se trata de un proceso de múltiples etapas genéticas que se altera tanto las vías de la proliferación celular activando los protoncogenes, que puede ser el BRAF y el NRAS, o también de algunos genes supresores tumorales, como es el PTEN, y también activando la cascada del CDKN2A, ¿no? Que también es un gen supresor tumoral, lo que hace es inmortalizar a la célula. Muy bien, ese es a grandes rasgos, es solamente un resumen de lo que yo acabo de hablar. Ahora, el melanoma tiene varias etapas. Aparece como un nevus benigno, un nevus displásico, una fase de crecimiento radial. Un nevus benigno significa que se forma un lunar, nada más que clínicamente es una lesión plana, ligeramente elevada, pero ojo, tiene una coloración uniforme, ¿no? Histológicamente solamente hay melanocitos en un solo campo, pero luego puede tornarse displásico, alteración de la arquitectura celular, y finalmente empieza a crecer dentro de la epidermis. Cuando crece dentro de la epidermis intraepidérmicamente, como dice acá, o de manera horizontal, estamos en una fase de crecimiento radial. Cuando ya atraviesa la membrana basal y llega al tejido conectivo llamado dermis, ya hablamos de una fase de crecimiento vertical. Y cuando ya llegan los vasos sanguíneos o linfáticos, hablamos de un melanoma metastásico. Entonces, esta escala de progresión es escalonada, ¿no? Y acá lo podemos ver de manera escalonada. Entonces, por ejemplo, en un nevus benigno ocurre esto. De acuerdo al tipo de exposición solar, al tipo de piel, a la predisposición genética, y el los genes, puede haber una alteración en la mutación BRAF y estos melanocitos
va a aumentar más la proliferación. Recuerda que eso es un protocogen y hablar de protocogenes estamos hablando de proliferación. Pero quizás no se va sintiendo y va a ser solamente un nuevo veneno. Bueno, ya apareció el lunarcito, pues. Significa que el gen ha mutado. Pero mutación BRAF no significa cáncer. ¿Por qué? Porque todavía tenemos a los genes supresores tumorales como el P16 e impide que avance a nuevos displásicos. Gracias. Entonces, ¿por qué creció? Porque se mutó el gen BRAF, que es un protoncogen. Y todo protoncogen es hablar de proliferación. Pero ¿por qué no fue más allá? Porque precisamente todavía existen los genes supresores tumorales como el P16 y eso puede quedarse acá. Ahora, entonces se recuerdan que el P16 impide su producción a nevos displásicos. Pero, ¿qué pasa cuando se altera el CDKN2A o el PTEN? ¿No? Significa que este P16 que forma parte de los genes supresores tumorales se alteró y por lo tanto ya progresa, sigue creciendo más y algunas células van a salir mal. Eso de ahí son nevos displásicos. Entonces, cuando empieza el neurodisplásico, ¿qué va a pasar? Las células que se ven alteradas, que han crecido, crecen más dentro de la epidermis y estamos en una fase de crecimiento radial. Entonces, resumiendo, ¿cómo aparece el nebus maligno? Aparece a partir de un melanocito. ¿Cómo se puede manifestar? Hay una exposición solar, el tipo de piel, predisposición genética, se altera el BRAF. ¿Qué hace el BRAF? Este melanocito comienza a crecer y me define un nebus benigno. ¿Pero qué impide que llegue a ser displásico o que no crezca más? El P16 que impide su progresión. Cuando ocurre una alteración del CDKN2-APT por un daño de la exposición solar acumulativo crónico, este P16 ya no lo va a regular, entonces esto va a progresar a un nevo displásico. ¿Qué significa? Que las células van a comenzar a crecer, pero una de ellas sale mal, y entonces es un nevo displásico. Siguen creciendo y empiezan a crecer, pero dentro de la epidermis. Entonces, cuando ya vemos que está creciendo de más, estamos en una fase de crecimiento radial. Ahora, ¿qué sucede? Se incrementa el CD1. ¿Qué es el CD1? Es una ciclina que se une a otras ciclinas, promueve el paso, ¿no? Hacia la síntesis en el ciclo celular y comienza a crecer, pero hay una pérdida de la E-caderina. La E-caderina es una molécula de adhesión. Rompe la membrana basal, estas moléculas no están adheridas porque esto se alteró y llegan a la dermis. ¿Y qué va a pasar? Y una vez que llegan a la dermis, esto es la fase de crecimiento vertical, dermis, van a llegar ¿a dónde? A los vasos sanguíneos o los vasos linfáticos, ocasionando metástasis a distancia. Entonces, y finalmente el P53, el último gen supresor que nos quedaba, se elimina completamente y esto ya es incontrolable. Ahora, puede haber melanoma del lecho unguial, esto puede ser una lesión benigna, pero la única manera de saberlo es sacar en la uña y mandarlo a estudiar. Inclusive si hay una lesión en la piel, melanoma del lecho unguial, tenemos que ver si debajo de en la piel misma de esto no hay lesión. Bueno, tiene varias formas de presentación, ¿no? Lo más importante, y le voy a mandar, es el famoso ABCD. El ABCD estamos hablando de asimetría, bordes regulares, el color, el diámetro y la evolución. Por ejemplo, lo primero de arriba viene a ser lo normal. Los dos filas de abajo vienen a ser lo anormal. Simétrico significa que un lado es igual que el otro. La mitad, en este caso la mitad izquierda es igual a la mitad derecha y la mitad superior es igual a la mitad inferior. Los bordes son uniformes, acabaladito, redondeado, y existe un solo patrón de color. El ABC significa, esta es una simetría. Este lado no es igual que el otro, o digamos, en la parte superior no es igual que la parte inferior. Los bordes son irregulares y hay múltiples colores, hay más de un solo patrón de color. Acá hay un patrón de color, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro y acá hay otro, ¿no? Entonces acá tenemos el A de simetría, B de los bordes, C de colores. El D es el diámetro. Si veo que nació o el diámetro es más de 6 milímetros, ¿no? Entonces es sospechoso de malignidad. Y lo más importante es la letra E, es la evolución en cuanto a tamaño, forma y color. Por ejemplo, esta es una lesión que apareció así, miren cómo cambia a lo largo del tiempo. Esto de evolución en un tiempo determinado varía en cada paciente, pero es importante. Es asimétrico, los bordes son irregulares, tiene múltiples colores, 1, 2, 3, 4 por acá. El diámetro va creciendo, puede ser más de 6 milímetros y sobre todo es como el paciente mismo lo ve en el tiempo.
Acá son otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esta es una simetría, este lado de acá no es igual que el otro lado, los bordes regulares y acá hay patrón de más de un solo color. Entonces, con eso ya hacemos una alta sospecha de que es un melanoma. Lo que procedemos es hacer una biopsia excisional, sobre todo cuando los melanomas son menores de 1,5 centímetros. Pero a veces en el caso de lesiones grandes, ulceradas, tenemos que usar la biopsia con sacabocados, como vimos en la primera clase. Y este biopsia sacabocados es un bisturí redondeado y como ve acá, gira, 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 y lo que me interesa es evaluar profundidad, porque, profundidad, porque se mide en milímetros. Y precisamente la profundidad es una variante, es una variable o forma parte de qué? Del componente, digamos, tumor primario del melanoma, o sea, el T. La congelación se puede realizar, pero en realidad no me aporta mucho la congelación, más que me aporta el diagnóstico por parafina. Dentro de la clasificación clínica patológica tenemos los 4 tipos de melanomas. El melanoma léntico maligno, que es el más benigno, aparece más en las mejillas, pero hay 2 tipos. Uno que se llama léntico maligno, que es un melanoma in situ, es decir, que está limitado a la epidermis y no llega a la dermis. Y eso es importante porque si la biopsia me dice que es un léntico maligno, yo le tengo que dar unos márgenes in situ alrededor de medio centímetro o 1 centímetro, que es lo recomendado. Pero si la patóloga me dice que esa biopsia me dice que es un léntico melanoma maligno, es decir, cuando ese ya es un patrón infiltrante porque ya llegó a la dermis o invasivo, como dice acá. El melanoma de extensión superficial es un melanoma de malignidad intermedia, es el más común, se presenta en la mayor parte del cuerpo, es decir, si bien esto acá puede aparecer en las mejillas, que es lo más común, eso sí es verdad, las mejillas y el léntico maligno, este puede ser en los brazos, por ejemplo, o en el tronco, ¿no? El melanoma nodular se localiza más frecuente en el tronco, cabeza y cuello. Suele ser el más maligno este. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la fase de crecimiento radial? Sí, aquella que crece el tumor solamente en la epidermis y de manera horizontal. Ya pues, el melanoma nodular no tiene la fase de crecimiento intraepidérmico, o sea, radial, y si lo tiene vertical va a la dermis, y en la dermis ¿qué vamos a encontrar? Vasos linfáticos, vasos sanguíneos y la posibilidad de metástasis es alta. Esto es lo que caracteriza el melanoma nodular. Y este es el que se ve en las manos y pies, por ejemplo, el melanoma lentiginoso sacral. Y en la región subungueal. ¿Se acuerdan de la uña? Ahí, es un melanoma lentiginoso sacral. Cuando veo palmas y palmas de manos y plantas de pies, yo sospecho, mi primera sospecha es el melanoma de lentiginoso sacral. Este es un melanoma nodular, por ejemplo. ¿Ya? Melanoma nodular. Este es un melanoma lentiginoso sacral, que es el que aparece en la planta de los pies. Y ya mencioné la fase de crecimiento. El melanoma nodular solamente tiene esta fase, por eso es el más maligno. Los otros 3 tienen las 2 fases. No hay diagnóstico diferencial como una queratosis seborreica, que es una lesión benigna en realidad, pero ante la duda se saca, se biopsia si quieren, un hemangioma, un dermatofibroma, ¿no? A veces ustedes ven esta lesión de acá, piensan que es melanoma, pero amplían su historia clínica y ven que hay hematoma, ¿no? A veces el paciente dice que se chancó el dedo en una puerta y decimos, bueno, eso es un hematoma, no es un melanoma, ¿no? ¿No? Y habíamos dicho que la lesión primaria, o sea, el tumor primario, depende de qué, de cuánto está profundizada la lesión medido en milímetros. Al medir en milímetros estamos hablando de la clasificación de Alexander-Breslow. Y otro componente del tumor primario es la ulceración. Muy bien. El componente N, el estado ganglionar regional, tiene que ver si hay compromiso de los ganglios linfáticos, eso es verdad. Pero también vamos a hablar de la metástasis en tránsito. ¿Qué significa eso? Ya lo vamos a hablar. Vamos a hablar de este. Recuerden que el componente primario que incluye medir el grosor o espesor del tumor medido en milímetros, o sea, usando el BREF, y decir si el tumor está ulcerado o no. El nivel de CLAR es una clasificación cualitativa. Por ejemplo, ahí está la dermis se divide en una dermis papilar, dermis reticular, ¿no? Y si el tumor o el melanoma está acá, nosotros hablamos de un CLAR 1, o sea, un nivel 1, CLAR 1.
Si está aquí, en la dermis papilar, estamos hablando de un CLAR 2. Si está en el límite entre dermis papilar y dermis reticular, estamos hablando de un CLAR 3. Si ya estamos hablando de la dermis reticular, estamos hablando de un CLAR 4. Bueno, ahí no está, pero si ya invade el tejido celular subcutáneo, o sea, la grasa, estamos hablando de un CLAR 5. Como pueden ver, es cualitativo. No es como el Breslow me da un número, cuánto de profundidad, que es el que usa el T. ¿No? Pero esto nos puede servir, nos puede orientar mucho, eso sí es verdad. Entonces, Alexander Breslow, como les dije, propone que debe medir milímetros. Se sigue usando el CLAR, nos ayuda bastante, porque a veces no crean que es fácil medir la profundidad de invasión, a veces ni se puede medir porque está demasiado ulcerado. Entonces nos valemos del CLAR para más o menos darnos una idea de la profundidad de invasión. Pero esta es una pregunta básica. ¿Cuál es el factor pronóstico más importante en melanoma? La profundidad de invasión. Otro es la ulceración. ¿Por qué? Porque en la ulceración ya no, la úlcera misma destruye el epidermis, lo único que le queda al tumor es crecer hacia abajo, ¿no? Y por lo tanto, el peor pronóstico, si crece hacia abajo, se va a encontrar con la dermis, y en la dermis están todos los canales linfáticos y canales sanguíneos. Entonces, estos son los dos factores pronósticos más importantes, pero el resto no se lleva las palmas, pues, ¿ya? Y se mide a partir de la lesión de la capa granulosa hacia abajo. No se mide a partir del estrato córneo y del estrato lúcido, sino de la capa granulosa hacia abajo. Muy bien, entonces miren, si yo quiero valorar el TNM en profundidad, miren el T3A y el T3B. Este es el TNM, estoy hablando del tumor primario. Es un melanoma cuyo grosor o espesor es de 2,01 a 4 milímetros. Si quiero medir un T4A, es cuando el melanoma, el espesor de medida de la capa granulosa, es más de 4 milímetros. Pero ¿en qué se diferencia el T3A y el T3B? Si los dos tienen la misma medida, en la ulceración. Entonces, si está ulcerado, le agrego el B. Lo mismo sucede acá. El T4A es un melanoma que mide más de 4 milímetros de grosor, o sea, de profundidad, y el T4B también, pero el T4 es cuando no está ulcerado y el T4B es cuando está ulcerado. Por eso es que al inicio les mostré esto, que el componente del tumor primario depende mucho del reloj y de la ulceración, pero el nivel de CLAR no sirve de manera cualitativa. Y para el estadio de la enfermedad, el componente en el estado ganglionar regional, ¿nosotros qué usamos? Primero, si los ganglios linfáticos están comprometidos o no, pero también nos valemos de las famosas metástasis en tránsito, que es lo que vamos a ver. ¿No? Por ejemplo, acá está el melanoma. Este es un pedazo de piel que se ha sacado. La metástasis sin tránsito quiere decir que en un rango de 2 centímetros, ¿no? Bien, estas son metástasis sin tránsito. Todo lo que esté dentro de los 2 centímetros a la lesión se llama satelitosis o metástasis satélite. Pero si pasa más allá de los 2 centímetros este y este, eso se llama metástasis en tránsito. Entonces, dentro de los 2 centímetros, de su rango de 2 centímetros, nosotros lo llamamos metástasis satélite. Si está por fuera, o sea, es más de 2 centímetros, se llama metástasis en tránsito. Acá está el tumor y esto es su metástasis en tránsito. Y curiosamente, no forma parte del componente T, sino lo incluyen dentro del componente N. Por ejemplo, acá tenemos esa es la pierna izquierda. Acá está el melanoma y el melanoma tiene que irse, acá está el pie. ¿Hacia dónde? Hacia el lado. Miren, ¿dónde se ha diseminado? Hacia los ganglios de la región inguinal. Es el primer sitio donde se disemina. Si fuese, por ejemplo, en el brazo derecho, iría hacia dónde? Hacia la axila. Entonces, y acá lo vamos a encontrar. Y se mide de la capa granulosa, en todos esos ejemplos. Por ejemplo, si yo saco 10 ganglios acá, en este de acá yo tengo que sacar no solamente el tumor primario, tengo que sacar los ganglios. Entonces, si por ejemplo, manténgame el ejemplo, yo saco 10 ganglios de la región inguinal y uno me sale positivo, ese sería N1B. Si saco de esos 10 ganglios y 3 me salen positivos, ese sería N2B. Si saco 10 ganglios y me sale 8 positivos, más de 4 en este caso, ese sería N3B. Entonces, ¿pero qué pasa? Si el paciente tiene metástasis satélite,
o microsatelitosis, o metástasis en tránsito, si la tiene. Si tiene un ganglio clínicamente detectado, pero a su vez tiene esto, ya no pasa a ser N1B, pasa a ser N1C, para toda. ¿Se acuerdan? Si yo tengo 10 ganglios y me salen 3 positivos, ¿qué estadio sería? ¿Qué N sería? N2B. Pero si tiene metástasis en tránsito o satelitosis, pasa a ser ¿qué cosa? N2C. Se le agrega una letra más. De nuevo, para que puedan recalcar. Si yo le saco 10 ganglios inguinales, será un N3B. Pero si en la piel hay satelitosis o metástasis en tránsito, pasa a ser N3C. ¿No? Y tenemos un estadio. Entonces, tenemos que hacerle tomografía de tórax, abdomen y de pelvis. Obviamente, tenemos que hacerle al paciente. Pero a veces puede existir que no haya. Acá está. Voy al TNM. Miren, todo empieza acá. Si la lesión solamente está en la dermis, en la epidermis, perdón, es un TIS. Y si no hay ganglios, será N0. Y si no hay metástasis, será M0. Entonces, si solamente es un TIS, es un melanoma in situ, el estadio que le corresponde es un estadio 0. ¿Ya? ¿Cómo sería un estadio, por ejemplo, se me ocurre, un 2A? Un 2A, como dice acá, puede ser de dos maneras, doctor. Puede ser un T2B. ¿Qué significa un T2B? Significa que es un melanoma cuyo espesor o grosor es más de 1 milímetro y llega hasta 2, metida de la capa granulosa, con ulceración. Muy bien. No hay ganglios y no hay metástasis a distancia. Las metástasis a distancia se observan con las tomografías, obviamente. Y el N, ver que no tenga ganglios linfáticos y que no haya satelitosis y tampoco metástasis en tránsito. También incluye eso. Entonces, pero para poder decir que es un T2B, ¿qué he tenido que medir? En el perioperatorio, antes de operarlo. He tenido que hacer una biopsia con sacabocado o en cuñas si es que no tengo esa biopsia para medir la profundidad de invasión, ¿no? Entonces acá, dentro del TNM, tenemos que ver todo esto. Si hay una lesión sospechosa en piel, evalúo factores de riesgo, le hago una biopsia. Si la biopsia me sale melanoma confirmado, tengo que medir el espesor de pelo. Tengo que saber la ulceración. Esto ya no está ya. Tasa mitótica antes se medía. Y si hay microsatelitosis o no, porque de acuerdo a eso yo lo voy a estadiar. Supongamos que tengo un paciente que le pido su tomografía de tórax, abdomen y pelvis, y me dice que es un estadio 2, un 2A, ¿se acuerdan? Que mide más de 1 milímetro de espesor, cualquier cantidad que sea N0. Y si no tiene ganglios, tengo que ofrecerle biopsia de ganglio sentinela. Y si es así, ¿no? Y me sale negativo, le hago el seguimiento. Entonces, todo está en los libros. Entonces, voy avanzando acá y les presento un caso clínico. Este es un caso clínico bonito, en el cual, por ejemplo, me llega un joven, sí, joven, 35 años de edad, refiere que de nacimiento presenta lunar en hipocondrio derecho. Ya con ese antecedente yo le estoy diciendo qué tipo de nevus es. ¿Es un nevus adquirido, melanocítico adquirido, o es un nevus menocítico congénito, congénito? De hace 4 años presenta dicha nevus crecimiento progresivo. Cambios de coloración. Se le agrega purito. Va al dermatólogo, le hace una biopsia, parece que no ha sido sacabocado. Le sale melanoma mismo CLAR3. Bueno, no me da la profundidad, pero por lo menos me da la idea que está entre la dermis papilar y reticular. No tiene antecedentes de importancia. Y esta es la lesión. Miren, ahora sí apliquen el famoso ABCD. ¿Hay asimetría? Por supuesto. ¿Los bordes son irregulares? También. ¿Es un solo color? No, hay varios colores. ¿El diámetro es más de 6 milímetros? Claro, ¿no ves que es 2 por 3? ¿Y así ha sido? No, su lunacito ha sido chiquito y miren cuánto tiempo ha crecido y ya se ha formado así. Ahora, ese sería el T. Si mide 2 por 3, faltaría obviamente el componente T, perdón, de profundidad, pero no lo tengo, solamente tengo el CLAR. Ahora, si lo estadio el paciente no tiene nada, y yo sé que tengo que evaluar los ganglios, y los ganglios que yo tengo que evaluar son los ganglios de la axila. Todo aquel que esté por encima del ombligo, por eso traje esa línea, la diseminación será hacia la axila, pero si hubiese estado debajo del ombligo, o del nivel del ombligo, la diseminación sería la región inguinal. Entonces a este paciente se le hace pues una recesión con un margen de 2 centímetros, que es lo que tenemos que asegurarnos, ¿no? Pero no va a cerrar porque va a ser un defecto grande. ¿Ven estas líneas?
lo que vamos a ver. Entonces lo cortamos, las líneas están ahí marcaditas, y nos queda un gran defecto. Mira, hasta músculos hemos tenido que llegar. Esto también se saca, como que se sacó. Y ahora sí, ¿cómo cierro ese defecto? Yo hago un corte acá y yo hago un corte acá, de tal manera que tengo dos colgajos, el A y el B. Y uno lo voy a llevar acá y otro lo voy acá. Esto va a salir, obviamente. Y aquí tenemos los dos colgajos. Cerramos esto y cerramos esto. De tal manera que tenemos un colgajo o Z clásico. A este paciente no había ganglios palpables, le hicimos biopsia de ganglios sentinela, ¿no? Ahí está. Le hicimos biopsia de ganglios sentinela, miren cómo quedó después de la cirugía, cómo quedó después en el mes de mayo y cómo quedó en el mes de agosto del año pasado. Y esta es su lesión, esta es su lámina. Y estos son los melanocitos. Cualquiera pensaría, uff, está bien grande, ¿no? Sí, pero el espesor solamente fue de 2 milímetros y la ulceración estaba presente. Si es de 2 milímetros, le corresponde que un T2B. Como vemos acá 8 ganglios, los 8 salieron negativos, sería N0, y el estadio clínico es un estadio clínico 2A, que le corresponde a observación. Entonces, esa es la manera de evaluar a un paciente con melanoma. Este cuadrito es importante porque lo ideal es tener, no lo hemos tenido en ese paciente, hemos tenido que hacer la profundidad o el espesor del tumor, la profundidad de invasión. Si es un in situ, que solamente queda en la epidermis, solamente hasta medio centímetro de margen o hasta 1 centímetro lo puedo recomendar. Pero si la lesión es grande, o sea, si la lesión tiene un espesor de más de 4 milímetros, miren, a partir de uno, basta que esté más de 1 milímetro para ya hacerle recesión de 2 centímetros. Entonces a ese joven le sacamos un radio de menos, un radio de alrededor de 2 centímetros. Esto es importante, eso puede depender del examen. A eso se llama decisión amplia. Entonces, cuando yo le pregunto al paciente, ¿qué le vas a hacer? Una recesión local amplia. ¿Y amplia por qué? ¿Cuánto tiene espesor? ¿Qué sospechas? Entonces, a él le hemos dado al menos un margen bastante amplio. Bueno, eso es todo lo que tengo que hablar de melanoma.